La importancia del enfoque intercultural desde la primera infancia. Empecemos. Quiero que piensen por un momento en su niñez y recuerden ese primer amigo o amiga en el jardín. Recuerden cómo jugaban, cómo compartían y aunque tal vez no compartían las mismas costumbres o la misma forma de ver todo lo que sucedía a su alrededor o encontraban a su alrededor, eso es justamente el corazón del enfoque intercultural en la primera infancia. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, no nos referimos solo a convivir con otras personas de diferentes culturas. También hablamos de valorar esas diferencias, de respetarlas sobre todos y de aprender los unos de los otros durante esos primeros años de vida. Entonces, ¿por qué es tan importante la primera infancia? Porque es cuando formamos la identidad, es cuando aprendemos si el mundo nos acepta tal como somos o quizás no. Un enfoque intercultural enseña a los niños y a las niñas que la diversidad no es un problema, es al contrario, una gran riqueza, que todos caben sin importar el color de su piel, el idioma que hablamos en casa o las tradiciones de nuestras familias. ¿Y qué logramos con eso? Logramos la inclusión, logramos la convivencia, que es lo más importante, y sobre todo sembramos la base para una sociedad más justa. Porque si aprendemos desde muy pequeños a vivir con respeto, con empatía, con apertura, entonces así es cuando crecemos. No nos parecerá extraño tender la mano al que es diferente o piensa diferente o vive diferente a nosotros. ¿Cómo desde un proyecto educativo intercultural PEI se promueve el reconocimiento cultural del territorio? Iniciamos con esta pregunta. ¿Qué pasaría si desde la primera infancia empezáramos a enseñarle a los niños no solo a leer, a escribir, a contar y a relacionarse con el mundo, sino que también a reconocer y valorar la diversidad cultural? Precisamente esa es la finalidad del PEI o de un proyecto educativo intercultural. Su propósito es integrar desde la educación inicial un enfoque que no solo forme académicamente, que no solamente transmita conocimientos, sino que también forme esos seres humanos conscientes, sobre todo empáticos y abiertos a ese gran mundo que los rodea. Porque es que educar no es solo transmitir conocimientos, es también construir espacios inclusivos donde cada día, cada niño y cada niña vea su cultura reflejada y sobre todo respetada. Y al mismo tiempo aprenda de otras formas de vivir, de sentir, de pensar y de actuar. El enfoque intercultural en la educación no es un añadido, no es algo que va por ir, de verdad es una necesidad. ¿Por qué? Porque es que esto nos ayuda a formar comunidades educativas más ricas, sobre todo más humanas, más justas y con todos los valores sociales y culturales que necesariamente tenemos que tener para vivir en armonía. Y si queremos una sociedad verdaderamente equitativa, el cambio empieza es ahí, en el aula, pero en esas pequeñas aulas donde nuestros niños inician su proceso de formación, en donde está el juego, en donde esas pequeñas manos aprenden desde el amor y desde el respeto. Contexto local. Este trabajo se realizó en el Colegio Alberto Lleras Camargo. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de este entorno escolar. Primero, vamos a tratar de transportarnos a esta aula donde hay 23 niños y niñas. Ellos están entre los 4 y 5 años, están en esta edad donde todo lo quieren saber y donde todo lo quieren experimentar. Algunos de estos niños vienen de jardines, por ejemplo, el ICBF, de jardines de integración social, que pues son programas que se manejan en Bogotá, donde los niños tienen como ese primer acercamiento a la educación de una forma muy asistencial. Dentro de estas familias que encontramos en esta aula, hay familias que son migrantes, particularmente sus familias vienen de Venezuela particularmente, pero la gran mayoría son colombianos. Pero todo con algo en común. Están comenzando, como dije al principio, su camino en su educación formal. Esto ocurre, como lo dije inicialmente, en el Colegio Alberto Lleras Camargo. Este es un colegio público de la ciudad de Bogotá y es aquí donde se realizó una observación para responder a esta sola pregunta. ¿Está aquí presente el enfoque intercultural en la educación inicial? La respuesta que yo encontré fue muy clara. No. El currículo que se maneja dentro de la institución y particularmente para la educación inicial no transversaliza la diversidad cultural. No se aborda como un eje clave en la formación. Se ciñen los lineamientos que tiene el Ministerio de Educación Nacional que van muy ligados a la afrocolombianidad.
Y esto pues no es menor, así como lo señala López. Ya desde temprana edad los niños pueden adoptar actitudes de rechazo hacia quienes son distintos, por lo que es muy importante y clave educar en la interculturalidad desde el inicio de su formación. Esto es fundamental y clave. Es por eso que me encomendé esta tarea y me propuse diseñar una propuesta pedagógica en la cual la idea principal era implementar el enfoque intercultural en el grado Jardín 03, que es el grupo que yo estoy manejando. Es un grupo bastante diverso, como todos, porque finalmente las aulas son aulas diversas. Como lo mencionaba anteriormente, son niños de origen colombiano, vienen de diversas zonas del país o sus familias han migrado a diferentes zonas del país. Y además es visible, aunque aún no está muy caracterizado, hay poblaciones que vienen de diferentes etnias. Desafortunadamente en este momento se están haciendo muchos ajustes en el PEI y no se tiene claridad exactamente en porcentajes cómo está caracterizada esta población. Pero esto nos muestra un ambiente ideal para enseñar, a de esta forma empezar a resignificar su territorio, el territorio donde ellos habitan. Pero me surgen otras preguntas. ¿Cómo? Pues indagando, mirando, analizando, observando mi grupo, observando sus necesidades y sus ganas de seguir aprendiendo. Fue muy sencillo. Este reconocimiento intercultural o reconocimiento de la cultura, inicialmente lo manejé o lo orienté hacia la afrocolombianidad, como una puerta de entrada a la gran riqueza cultural que tiene nuestro país. Y así como dice Ángel Pardo, la etnoeducación es formar para valorar y para exaltar lo propio. Y también a dar a conocer lo propio a aquellas personitas que no son de nuestra región, pero que la están viviendo y la están reconociendo. Y es así como empezamos desde la primera infancia. Y no solo educamos en saberes, sino también educamos en humanidad. Transversalización del enfoque intercultural y educación preescolar. Cuando hablamos de educación preescolar, no hablamos solo de juegos, ni de canciones, o de colores, o de nociones. Hablamos de la base del desarrollo integral del ser humano. En esta etapa, las niñas y los niños no son simples receptores de conocimiento, son sujetos de derecho, protagonistas activos de su propio aprendizaje. Y para acompañarnos como realmente lo merecen, la educación preescolar debe sustentarse en varios enfoques fundamentales. El primero de ellos es el desarrollo integral. ¿Qué significa esto? Básicamente es reconocer que el crecimiento de un niño no solo es cognitivo, sino también va inmerso allí las emociones, la corporalidad, la parte comunicativa, lo ético y lo estético. Y todo esto está conectado. Como bien se dice, es integral. Todo esto importa y permite captar el conocimiento y poderlo hacer significativo. Como segundo, clave para el reconocimiento de la diversidad cultural está la diversidad y la inclusión. No hay una sola forma de aprender, ni una historia familiar que contar, ni una sola cultura que reconocer. Cada niño llega al aula o al entorno escolar con un mundo a cuestas, y la escuela debe ser este espacio, este lugar donde ese mundo se valore y se respete. Como tercero, el enfoque de derechos. Hay que tener claro que según nuestra Constitución Política y la Convención de los Derechos Humanos del Niño, la educación en la primera infancia no es un lujo, es un derecho fundamental y es nuestra responsabilidad garantizarlo como sociedad. Y por último, es entender que los niños no aprenden a través de lo que llamamos actividades rectoras. ¿Qué significa esto? Allí se encuentra inmerso el juego, el arte, el movimiento, el lenguaje y la exploración. Estas son herramientas naturales para darle sentido al mundo y a su mundo, y asimismo de esta forma permitir que se identifique y que se reconozca, y que interactúe
con el entorno que está a su alrededor. Educar en la primera infancia es, en realidad, sembrar humanidad. Hay que tener claridad en que lo que sembremos hoy es lo que seremos como sociedad del mañana. Y es algo primordial en la educación inicial. Educar a nuestros niños para que sean constructores de sociedad. Y después de haber analizado todo el contexto, de mirar la situación, de analizar qué era lo más conveniente o cómo se podía condensar esta propuesta, es así como nace y lleva por nombre Viajando por mi cultura colombiana. Para vivirla hay que conocerla. Pero, ¿de dónde nace esta propuesta? La propuesta se origina como una herramienta para generar en nuestros niños, de forma transversal, la comprensión de los contenidos que se proponen para el ciclo, pero articulados de una forma muy lúdica y muy pedagógica, que estén orientados a reconocer el enfoque intercultural, al tiempo que se fortalezcan cada una de sus dimensiones de desarrollo. Esto se hace a partir de los ejes de trabajo pedagógico, que son los que están diseñados para la primera infancia. En ellos se orientan los procesos formativos, generando espacios de aprendizaje, de experimentación, de interacción y de esa forma afianzar todas sus habilidades, capacidades y destrezas, potencializando cada una de las etapas de desarrollo y generando así la apropiación de cada contenido que están diseñados para el ciclo inicial. Es desde allí que me generaron otras preguntas. ¿Cómo enseñamos entonces la interculturalidad a los más pequeños? Y la respuesta está en algo muy simple, pero poderoso: el arte, el juego y la experiencia. Es por eso que desde mi práctica pedagógica en educación inicial diseñé esta propuesta, que básicamente lo que busca es acercar a mis niños y a mis niñas a la riqueza de la cultura afrocolombiana como punto de partida para acercarnos a la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Y no solamente desde la teoría, porque estamos en educación inicial, donde los niños quieren jugar, aprender, reconocer, disfrutar, porque esa es la esencia de la educación inicial. Por eso, básicamente, es desde lo vivencial y de lo lúdico. Porque cuando algo se vive en realidad, se queda para siempre. Para llevar esta propuesta a la realidad, diseñé 3 estrategias claves que, por supuesto, al estar orientadas a primera infancia, deben estar cargadas de experiencia de juego y diversión para que realmente el aprendizaje sea significativo. Como primera estrategia está: ¿qué es ser afrocolombiano? Es una invitación a explorar las costumbres, tradiciones y formas de vida de esta comunidad para sembrar empatía y reconocimiento. Como segunda estrategia está: cómo narra, canta y baila mi Pacífico, donde los niños juegan, cantan y bailan con rondas y cantos típicos del Pacífico, desarrollando su expresión corporal, su lenguaje y sobre todo una conexión con esta cultura viva. Y como tercera estrategia está: ¿a qué se puede jugar o cómo juega mi Pacífico? Es una experiencia de convivencia y valores usando el juego tradicional afrocolombiano para fortalecer la identidad y el respeto. Y así, mediante el juego y la realización de actividades recreativas, fortalecer la integración y la socialización entre pares. Esta propuesta no es solo para aprender sobre otros, es para crecer juntos, celebrando la diversidad que nos enriquece desde la infancia.